Bien. ¿Ven ahí, no? Sí, perfecto. Perfecto. Bueno, primero que nada quisiera partir esta presentación dando las gracias por darle la posibilidad, digamos, a mostrar un poquitito lo que ha sido esta iniciativa que lleva algunos años y que en realidad la intención ahora es, como lo mencionaremos al final de la exposición, es un poquito cruzar la cordillera y vernos un poco más asociados como biólogos y científicos que estamos trabajando básicamente en áreas similares o con problemáticas relativamente similares. Así que agradezco al Club de la Glía por darnos esta oportunidad junto con Maite para presentar un poquitito esta iniciativa que es básicamente el título apunta a eso, precisamente a una iniciativa que queremos llevarla hacia básicamente al Cono Sur y apunta un poco a lo que es el rejuvenecimiento cerebral, es decir, básicamente la problemática es un poco hacia, bueno, un poco en realidad hacia envejecimiento, ¿no? Y, disculpen, entonces lo que ustedes pueden hacerse una pregunta es qué es lo que es ReBrain y básicamente dónde estamos y hacia dónde vamos, un poco definirnos nosotros mismos. Y la verdad es que me es absolutamente complejo partir hablando acerca de ReBrain sin contar un poquitito de la historia que tiene esta iniciativa, ¿no? Entonces, lo que les voy a comentar para partir comentando es que esto partió como una, digamos, no sé si ustedes están al tanto, pero en Chile existe un tipo de proyecto asociativo o un COL, un llamado proyecto asociativo que se llama Iniciativa Milenio, Científica Milenio, ¿ya? Que lo que hace básicamente es financiar, digamos, investigación conjunta, colaborativa, asociativa, ¿ya? Y en ese entonces partimos con la idea de asociarnos los 5 que ven aquí en la diapositiva, de distintas universidades a lo largo de Chile. Juan Orellana de la Universidad Católica, él básicamente trabaja con las conexinas y particularmente en astrocitos. Mónica Carrasco, Universidad de Talca, ella es experta en la parte de células madre y particularmente con células madre inducibles. Trabaja en modelos de neurodegeneración como ALS, por ejemplo. Y estamos nosotros, que ya nos han conocido a Maite y a mí, y el doctor Federico Batis, quien quizás alguno de ustedes conoce porque es compatriota vuestro. Él estudió, creo que es de Mendoza, pero sí, estudió allá y luego se vino aquí a la Universidad Austral de Chile, de hecho, y actualmente está trabajando en la Universidad de los Andes, en Santiago, con quien seguimos colaborando, y su campo de desarrollo son básicamente el neurodesarrollo, y se preocupa principalmente de temas relacionados con células ependimales y la, digamos, neurogénesis embrionaria, ¿ya? Bien, el concepto por el cual nosotros partimos ReBrain en ese entonces, digamos, lo que nos movió a postular en aquella oportunidad, era precisamente el envejecimiento, ¿no? Y sí, básicamente si uno mira una foto actual de lo que es la población contemporánea respecto a lo que era antes, evidentemente ha habido un switch hacia digamos, personas mayores, ha disminuido el número de niños que existe, el porcentaje de niños que existe en las distintas poblaciones. Esto se ha dado bastante en los países europeos, por ejemplo, como también en Estados Unidos y los países desarrollados, pero como pueden ver, Latinoamérica también tiene esa misma situación. Este gráfico nosotros lo presentamos en aquella oportunidad y ahora quiero mostrarlo porque es un poco gracioso, porque resulta que apunta esta línea verde al porcentaje de, digamos, de individuos mayores de 65 y al porcentaje de individuos menores de 5 años, ¿no? Y se decía que iba a ser igual para el año 2019. Bueno, cuando fue esa postulación fue el año 2016, entonces todavía pensábamos en ese entonces en un futuro. Yo seguramente este paso ya nosotros estamos por acá a nivel mundial. Entonces ya eso se superó esa barrera. Y este gráfico es para mostrarle que también de la Organización Mundial de la Salud, que muestra básicamente cuánto tiempo se va a demorar en duplicarse en porcentaje el número de personas mayores, el porcentaje de personas mayores de 65 años en los distintos países. Y como pueden apreciar, ya para el año 2025 en Chile vamos a estar
vamos a ver aumentado del 7 al 14%. Entonces, es una temática actual, el envejecimiento, y por ende, y también lo hemos visto a lo largo de las distintas speech que hemos tenido en el GLIA Club, que definitivamente es una cosa que tenemos que estar pensando, abordando, y para nosotros en ese entonces fue muy llamativo y lo sigue siendo. Si bien es cierto, entonces, como el envejecimiento es un triunfo del desarrollo en términos médicos, también es un desafío económico, social, y sigue siendo un desafío médico, porque empezaron a aparecer nuevas enfermedades asociadas con eso. Entonces, ¿qué es lo que básicamente le hace el envejecimiento a nuestro cerebro? Esto es a grandes rasgos, por supuesto que uno podría entrar a ahondar en varios detalles, pero básicamente lo que hace es disminuir, o lo que merma en alguna medida, la capacidad plástica de nuestro sistema nervioso central en cuanto a la capacidad de remodelamiento estructural funcional, la capacidad de renovar nuestros tejidos y de repararlo o regenerarlo también, ¿no? Y lo que se sabe es que efectivamente hay un decaimiento importante en la calidad de vida de las personas con el envejecimiento, y un incremento importante también de riesgo de adquirir enfermedades neurodegenerativas, ¿ya? Ese fue el motor principal que nos ha movido a nosotros a enfocarnos también en este tipo de problemáticas. Ahora, la pregunta que nos hicimos en aquella oportunidad, y que todavía no hacemos y que se hacen algunos investigadores, es si es posible o no el rejuvenecimiento cerebral. Ya eso viene rebrain, de alguna manera, rejuvenated brain, ¿no? Pero ¿qué es lo que entendemos por eso? Básicamente, si tenemos, por ejemplo, aquí mostrando un gráfico donde estoy mostrando en el eje, en la coordenada Y, la función cognitiva, y en la coordenada X, la edad, ¿ya? Por supuesto que esto es hacia el final de la vida. Vemos que hay un decaimiento de la capacidad cognitiva a medida que vamos envejeciendo ya de cierta edad en adelante. Y lo que nosotros entendemos por rejuvenecimiento es básicamente a preguntarnos qué pasaría si nosotros detenemos ese decaimiento, o ese decaimiento cognitivo en un cierto momento, o bien hacemos que ese decaimiento sea menor. Es decir, si que la función cognitiva estuviese en función de la edad, podríamos llegar a tener una cierta edad con un funcionamiento cognitivo de una edad menor. No es un rejuvenecimiento cronológico, como pueden ver, pero sí es un rejuvenecimiento desde el punto de vista de las funciones cognitivas que puede tener una persona, es decir, algo que lleve a un mejor vivir, a un bienestar en ese sentido, ¿no? También uno eventualmente podría rescatar parte de esa función cognitiva cuando hay un decaimiento, y tratar incluso de mejorar la situación en la que se encuentra, más allá no solo de detenerla o hacer el declive menor, sino que incluso mejorarlo, y eso es lo que llamamos ya una cosa un poco más ideal, ¿no? Pero entendemos el rejuvenecimiento más que nada de esa manera, ¿ya? Apuntando a una mejor calidad de vida en los adultos mayores. Entonces, en vista de eso, yo no sé si ustedes están al tanto de estos trabajos del grupo de Tony Vice-Curie. Estoy hablando, esto fue por ahí por el año 2010, 2011, y posteriores también, en el cual ellos llevan estudiando ya hace bastante tiempo, ¿no? De qué manera la sangre periférica puede contribuir de alguna manera a generar o a revertir los efectos propios del envejecimiento en nuestro cerebro, ¿ya? Y lo que ellos encontraron, por ejemplo, utilizando el modelo de parabiosis sistémica, donde básicamente unen la circulación de un ratón joven con uno más envejecido, ellos vieron que el ratón envejecido afectaba o deterioraba las funciones cognitivas en el ratón joven y viceversa, ¿ya? También la han utilizado, han hecho estudios similares posteriormente con sangre de cordón umbilical, y han visto, incluso desde el 2016 hay un clinical trial donde están tratando de utilizar sangre joven para pacientes con Alzheimer, ¿ya? No sé muy bien cómo ha ido eso con los resultados, pero lo que apuntan mucho estos estudios es específicamente a cómo el sistema circulatorio de alguna manera podría estar influyendo en la capacidad o la función cognitiva de las personas, de los adultos mayores, y viceversa también en los jóvenes.
Entonces, la gran mayoría de estos experimentos, voy haciendo una especie de resumen, tenemos factores relacionados con la edad, tenemos decaimiento de la neuroplasticidad, decaimiento cognitivo relacionado con la edad en un ratón envejecido, ¿no? Y lo que hicieron estos estudios fue hacer este modelo de parabiosis heterocrónica, ¿ya? En lo cual une un ratón joven con un ratón envejecido, como les comenté anteriormente, o bien también utilizar inyecciones de plasma joven en estos ratones, y lo que observaron fue que efectivamente había un incremento en la memoria y en el aprendizaje de los ratones envejecidos, y también había un incremento en la capacidad sináptica, es decir, la plasticidad sináptica, perdón, como una forma de remodelamiento, incremento también en la neurogénesis adulta hipocampal, asociado con un incremento en la capacidad de memoria y aprendizaje de los animales, y también muy importante lo que vieron fue una reducción de la neuroinflamación, ¿ya? Y de la inflamación sistémica también en general. Y también observaron que los efectos eran hacia el otro lado, es decir, el ratón joven también sufría el impacto de los ratones envejecidos. En ese sentido, nosotros, claro, reconocimos que efectivamente hay factores sistémicos en la sangre que estarían modulando o impactando, contribuyendo de esta manera a estos procesos cognitivos en el sistema nervioso central periférico, perdón, de los ratones jóvenes con ratones envejecidos. Y particularmente este estudio lo que hizo fue detectar una molécula que se llamaba, por ejemplo, eotaxina, se llama eotaxina, CCL11, que sería una de las causantes del deterioro cognitivo en los ratones jóvenes, ¿ya? Y de ahí han partido una serie de otros estudios también. Entonces, efectivamente, a medida que digamos, los procesos de neuroplasticidad van en una u otra dirección, mejorando o empeorando de acuerdo a la edad, eso se asocia con procesos neuroinflamatorios, donde hay un incremento o una disminución de esta, ¿ya? Por lo tanto, están muy acoplados un evento con el otro. Eso es relativamente conocido actualmente, pero estos estudios abrieron, abrieron un poquito la barrera hematoencefálica hacia la circulación sanguínea. De esta manera, estas moléculas sanguíneas o sistémicas podrían modular o contribuir al envejecimiento y el rejuvenecimiento, siendo este uno de nuestros principales conceptos en ese entonces como ReBrain, y apuntamos a básicamente encontrar de qué manera estas moléculas pudiesen modular el reloj hacia adelante o hacia atrás en el sistema nervioso central. O sea, cuáles serían sus targets, sus blancos, de qué manera ejercerían ese efecto. Y es por ese motivo que nosotros nos enfocamos como gliólogos en la glía particularmente. Y buscamos esa respuesta en todas las células que hemos hablado durante el club de la glía, digamos, astrocitos, oligodendrocitos, también las células de las perivasculares, las células ependimales, microglía, por supuesto, como, digamos, los targets de este tipo de factores que podrían modular la función, por ende, después hacia la neurona o la función neurológica en general. Y la neuroinflamación, por supuesto. Entonces, básicamente la hipótesis que teníamos en ese entonces era que efectivamente estos factores asociados a la edad, factores sistémicos asociados a la edad, modularían las funciones gliales de las distintas células gliales y de esta manera contribuiría a la modulación de la neuroinflamación y o de la plasticidad que uno observa en nuestro sistema nervioso, ¿ya? Y entiéndase por eso plasticidad sináptica, neurogénesis, remilinización, distintos mecanismos adaptativos que tiene nuestro sistema nervioso central para adaptarse a las distintas situaciones. Entonces, la hipótesis es que básicamente estos factores sistémicos que estarían asociados a la neuroinflamación contribuirían al rejuvenecimiento y envejecimiento digamos, del sistema nervioso, modulando la función de la glía y lo que le llevaría a una restricción de la plasticidad o una restauración de ella respectivamente, ¿no?
Y en ese entonces juntamos un grupo, como los proyectos Milenio de alguna manera son abiertos en el sentido en que uno junta gente que trabaja en Chile, pero también se puede asociar con gente en el exterior. Entonces colaboramos directamente con Tony Vice-Coré, que es básicamente el papa o el precursor de todo este concepto, al menos en el sistema nervioso. Con Ludwig Eigner, que es... esa la puedo cerrar yo, ¿no? Sí. Bien. Con Tony Vice-Coré, que como decía, el precursor de esto, y también con Ludwig Eigner, quien es digamos, él trabaja en neurogénesis adulta y fue uno de mis, digamos, uno de mis tutores, mi primer postdoc en Austria. Y Robin Franklin, a quien ustedes conocen. Y lo asociamos en distintos clústeres, por ejemplo, teníamos neuroinflamación y teníamos un grupo que abarcaba ahí, plasticidad sináptica, otro grupo, y neurogénesis y remilinización, otro grupo también, basándose en distintos working packages dentro de la propuesta. Ese era un poco el consorcio con el cual nosotros partimos en 2016. ¿Ya? Lamentablemente la postulación no le fue bien. Sí, llegamos lejos, llegamos a la entrevista, estábamos bien, pero no nos fue bien. Sin embargo, nosotros persistimos en este concepto. Se me va a acabar el tiempo restante, dice que me quedan 8 minutos nomás. Sí, muy raro, porque yo lo seteé para 2 o 3 horas. No sé qué pasó. Sí, sí. ¿Volvemos con el mismo link si se corta? Sí, volvemos con el mismo link. Sí, volvamos con el mismo. Sí. Ok. ¿Ya? Entonces, nos preguntamos, bueno, ¿qué hacemos? O sea, ¿cómo partimos? ¿De qué manera nosotros nos reorganizamos? ¿De qué manera armamos? Porque queremos seguir con el concepto, porque el concepto era bueno. Incluso a lo largo del tiempo también hemos ido abriendo la opción a ver otras cosas muy particulares, por ejemplo, en metabolismo, ¿no? Pero que sí queríamos persistir con esta iniciativa porque creemos que hay mucho por hacer en este caso. Francisco, si tenés ganas, contanos por qué te dijeron que no, porque a veces las opiniones son útiles. ¿Qué les objetaron? ¿No? Si tenés ganas, digamos, si te interesa. Sí, sí. Cuando terminemos el talk podemos conversar un poco de eso con Maite. Claro. Pero, de todas maneras, que ahí uno entra en muchos tipos de, digamos, conversaciones que son a veces no relacionadas con la ciencia en sí. Ok. Pero también, Pancho, hay que aclarar que ese tipo de iniciativas, si bien existen en Chile, o sea, el tipo de instrumento de financiación de investigación asociativa es sumamente competitivo. O sea, estamos hablando de, por ejemplo, postulan, qué sé yo, 100 propuestas y se adjudican 2. O sea, es más o menos... Sí. Claro, yo creo que va un o sea, poco son por propuestas ahí. súper potentes, tienen un buen financiamiento, permiten generar redes, muchas cosas, pero hay un problema también. Nosotros, como bien dijo Francisco, llegamos a fase final y quedó súper bien rankeado el proyecto, pero nunca logró... La última, porque la última llegamos a la entrevista, sí, a la última. Y eso, claro, okay. Y ahí, en términos de crítica, en realidad no había nada tan fuerte, porque la idea era novedosa, en ese entonces menos. Pero sí, como dice Maite, son muy competitivos los proyectos y es muy poco fondo que hay para ellos. Y eso fue restrictivo, sí. Después hay otras cosas que uno puede decir, pero básicamente es una de las grandes problemáticas que existen en este tipo de postulación. Bien, entonces nosotros lo que hicimos fue organizar un simposio en el año 2017, de iniciativa Rebrain también, en la Sociedad Chilena de Biología Celular, ¿ya? Eso fue en Puerto Varas, en Ayenay. Y bueno, en ese entonces entramos en contacto digamos, con nuestros colaboradores internacionales y organizamos este simposio que tuvo hubo mucha gente. Yo creo que había habido por lo menos unas 100 personas en la sala, que no era muy grande, y básicamente vino Ludwig Eigner de Austria, estábamos nosotros los paneles de Chile, Saúl Villeda, quien es el primer autor del paper de Tony Vice-Coré, ¿se acuerdan de ese paper de la parabiosis? Él ya tiene su propio grupo en UCSF,
y está básicamente, le ha ido bastante bien en el campo también, sigue un poco con lo mismo, con la influencia periférica en el sistema nervioso central, y él sigue colaborando con nosotros y siempre ha estado muy abierto a continuar colaborando, al igual que el resto de los investigadores. La Leire Guzmán de la Fuente, que está actualmente en Belfast, también ella dio una muy buena charla acerca de envejecimiento y remineralización. Ella también estuvo en el laboratorio de Robin Franklin, básicamente fue la primera vez que se presentaba un concepto así en la sociedad, entonces fue bastante exitoso y nos estuvo muy contento, pero no todo se quedó en las presentaciones que hicimos, que como podemos apreciar tuvimos también apoyo externo, pero también tuvimos tiempo para hacer sociabilización y tuvimos la chance de compartir abiertamente, fue muy entretenido, habían alumnos, fue un momento muy, muy bonito. Él, Felipe Sierra, él es encargado del aging del NIH, de hecho. Estuvo también muy contento con la presentación que hicimos, fue algo que nos abrió puertas, y yo creo que es siempre bueno este tipo de actividades sociales porque ayudan mucho a conocer a la gente en general y a entrar en contacto con las distintas gente que participa en este tema. Pero además de eso, como Chile es un lugar muy hermoso en el sur de Chile, hicimos un paseo organizado también por ReBrain, en el cual fuimos a verlo, digamos, cerca hacia la cordillera, de hecho, ¿cómo se llama?, hacia la frontera con Argentina. Y tuvimos la oportunidad de mirar los saltos del Petruel, creo que son estos, ¿no? Sí. Ludwig ahí en la foto. Tuvimos un momento de distinción muy lindo en general, no solo en la parte de ciencia, sino que también tanto en el lugar, en el refugio donde estuvimos, como también compartiendo con la naturaleza, que siempre ayuda a distender un poco la situación. Y posteriormente nos preguntamos entonces hacia dónde queríamos ir, y aquí les voy a dejar con Maite, por favor. Súper, gracias. Dame la siguiente pantalla. Sí. Ay, pero, ¿querés que comparta yo? ¿Te doy yo la siguiente? No tengo problema. Doy yo la siguiente. Lo comparto yo, me da lo mismo. Sí. Sí, dame, sí, da igual. Que tú la tenías abierta. Ya, no hay problema. Como queráis. Dale. Ya, súper. Entonces, ahora sí, la siguiente. Bien, entonces, tal como dijo Francisco, esto parte de una iniciativa del 2016. Ya para el año 2017 teníamos una red de investigadores, que es lo que en el mundo, que es lo que se muestra ahí. Y decidimos, si bien habíamos fallado en nuestra primera postulación a fondos, seguimos postulando diferentes fondos, ya sea individuales o más pequeños, para seguir tratando de mantener estas colaboraciones. Y decidimos mantener la red, y una de las formas de mantener la red es hacer eventos donde se pueda hablar de ciencia, porque la ciencia hay que hablarla, no solamente hay que escribir paper, hay que conversarla, hay que tomarse cafés y también cervezas y pisco sour, como nos gusta en Chile, ¿cierto? Como se veían en las fotos que mostraba Pancho. Dame la siguiente. Y así fuimos también reclutando más gente para el año 2020. Ya a estas alturas habíamos postulado diferentes pequeños funding que después podemos hablar, que han sido en diferentes áreas, como dijo Francisco. Hemos estado incursionando siempre con el concepto, ¿cierto?, del envejecimiento, cosas en metabolismo, cosas también, el uso, por ejemplo, de productos naturales, de ciertos productos. De hecho, hay un proyecto muy bonito ahí donde participa Francisco con Mario Simit-Giotis, donde ellos están estudiando algunos compuestos activos de extractos de levadura chilena, ¿cierto?, en la zona de donde nosotros estamos acá, que es una zona cervecera, en lo que es rejuvenecimiento. Y así empezamos a ampliarnos un poco también en las disciplinas, como se puede ver ahí. O sea, empezaron a entrar químicos, hematólogos, inmunólogos. Y gracias a estos funding y a esta red colaborativa, para enero del 2020, dame la siguiente, Pancho, justo antes del inicio de la pandemia, logramos organizar el primer congreso de ReBrain, que fue en enero aquí en la ciudad de Valdivia. Este fue un congreso, para que se hagan una idea, fue una onda como las Gordon Conference, o sea, un meeting de 100,
creo que éramos 100 o 120 personas máximo, entre estudiantes, los speakers y la gente que se inscribió, con una sala, o sea, basado en simposios y con participación de estudiantes a través de la presentación de póster, y tuvimos a Robin Franklin en la Open Lecture. Bueno, este meeting fue, básicamente lo que hicimos fue reunir ahora, ampliar un poco, trajimos gente también que trabaja en Senescencia, estaba la Mónica Cáceres de la Chile que se nos sumó, gente que trabaja más en ya. Una cosa que me gustaría recalcar, ¿o no? sí, una cosita que me gustaría recalcar es que igual tenemos harta disciplina involucrada, o sea, el hecho de que tengamos químicos, hematólogos, se ha ido incrementando la cosa también en disciplina, entonces, eso no. Sí, bueno, y efectivamente eso fue lo que pasó, esto fue, de hecho fue súper heavy hacer esto y ver las fotos, porque además nos puso en perspectiva de todo el año que se nos vino después de esto fue los últimos días de enero. Entonces fue como que después nos fuimos de vacaciones y volvimos y como que ya no teníamos más vida. Y como que esto fue el último de interacción social y donde mezclamos, ¿cierto?, interacción social y ciencia. Y aquí hay algunas fotos del meeting, ¿cierto? Aquí está en el centro tenemos la foto grupal. Ahí está Robin cuando dio su Open Lecture, está Cedric, Geber, Elena Pance, que también fueron speakers del meeting y la gente. La verdad que estuvo súper interesante, participaron hartos estudiantes y eso también fue súper bueno y se dio, por supuesto, que también la situación social, como siempre, esas cosas que echamos de menos ahora, donde también aquí se incluyeron a todos los estudiantes que fueron poster presenters para que pudieran tener la oportunidad también de interaccionar con los speakers y con toda la gente que vino. Así que fue una súper bonita experiencia. Bien, todas estas iniciativas, esta idea de hacer redes ha sido, como les dije, ha sido financiada por diferentes instancias. Y aquí mostramos algunas, la mayoría pertenecen, ¿cierto?, a iniciativas que son ofrecidas por el Ministerio de Ciencia y Tecnología de Chile, donde hay tanto iniciativas de investigación individual en ciencia básica como son los fondos, y que, por ejemplo, todos los que estamos ahí tenemos financiamiento, ¿cierto?, individual, donde hay varios proyectos corriendo en diferentes áreas, ya sea que son asociadas también al envejecimiento, enfermedades neurodegenerativas. Yo actualmente tengo un proyecto en Parkinson, Francisco ha tenido proyectos asociados, ¿cierto?, a regeneración, esclerosis múltiple, ALS, está Mónica, y así varias cosas en neurodegeneración y en otras cosas. También proyectos más asociativos que tienen que ver con la ciencia más aplicada, que son este tipo de financiación, que es donde les hablaba, por ejemplo, está el proyecto de las sustancias o principios activos extraídos de las levaduras para ver regeneración y rejuvenecimiento. Proyectos de cooperación internacional que han sido súper interesantes como iniciativas que nos han permitido hacer que nuestros estudiantes vayan a hacer estancias. De hecho, por ahí antes vi a Brian Hinrichsen, que es estudiante de doctorado en Laboratorio Pancho, que ahora está en este minuto en UK, y lo vi que estaba pipeteando y tenía la cámara encendida, lo vi que estaba pipeteando desde allá con su mascarilla puesta, mientras nos escuchaba. Y él está financiado por uno de estos funding, de hecho. Que es, dentro de estos hay unos programas que se llaman redes, donde también hemos podido postular a varios, vamos generalmente postulaciones cruzadas, ¿cierto? Y con eso vamos financiando distintas instancias. De hecho, el meeting que les mostré fue financiado con 2 proyectos redes, si no me equivoco, y parte de un proyecto FONDEF y los fondos individuales de todos nosotros. Me fui para el otro lado. Además, por supuesto, la universidad siempre nos ha apoyado, el Centro Interdisciplinario en Estudios del Sistema Nervioso, CISNE, que es un centro que es interfacultad, que pertenece a nuestra universidad, que tiene un financiamiento basal de la universidad también, al cual nosotros pertenecemos, también nos ha prestado financiamiento, algunas instancias también de proyectos internacionales y, ¿cómo se llama?, empresas chilenas que nos han financiado los meetings. Eso es más o menos lo que hemos tenido en estos 3 años. Ahora, ¿qué sigue de aquí para adelante? ¿Qué nos gustaría hacer? Por supuesto, siempre estamos pensando en nuevas iniciativas para seguir postulando y atrayendo gente, pero
Y entre una de esas tuvimos la primera experiencia argentino-chilena de ReBrain, que fue el 2020. En julio del 2020, el Ministerio de Ciencia y Tecnología abrió por primera vez el concurso de equipamiento científico y tecnológico mayor. Estos son iniciativas que financian la compra de equipamiento de un valor de hasta 1.000 millones de pesos. Pancho, dímelo en dólares, porque tú lo convertís más rápido que yo. No hace falta, porque me asusté igual. Nos asustamos igual con ese número. Mucho, te traduce como muchísimo. Sí, es mucho. Ya, esta era la primera vez que se abría, pero ahí esto es lo mismo que les decía antes, o que tú preguntabas, Ruth. O sea, esta iniciativa se abrió y se ganaron 3 propuestas en todo Chile. Es lo mismo. Sí. Y creo que postulamos, no sé cuántos éramos, más de 90. Como 30. Mandamos propuestas. No, éramos más. De hecho, que los que quedamos a fase final, pero los que sacaron por secretaría, porque después sacan por secretaría, etc. Sí. También existe después les hablo de eso. Bien, entonces en esta propuesta lo que hicimos fue postular para la compra de un microscopio confocal con tecnología Iriscan, que es el sistema de detección que tiene SAIS, que permite tener una resolución espacial similar a un microscopio de luz estructurada de 120 nanómetros. O sea, podemos hablar ya que estamos dentro de los rangos de super resolución o de alta resolución. Además, el sistema de detección de Iriscan permite tener una detección rápida, por lo tanto se soluciona el problema del escaneo lento que tiene la mayoría de los laser scanning microscope, y tiene una alta sensibilidad a diferencia de lo que ofrecen Nikon y Olympus, por ejemplo, con los escáneres resonantes. Por lo tanto, en el fondo, al final del día, lo que uno tiene es un microscopio de alta velocidad y con alta resolución. O sea, alta resolución temporal y espacial. Este microscopio además lo equipamos lo solicitamos que fuera equipado, ¿cierto?, para hacer muestras ex vivo, utilizando 2 fotones, y también iba a ser instalado, en teoría, en la unidad de microscopía de la Universidad Austral de Chile, donde hay también microscopios de transmisión SAIS que permitirían hacer microscopía correlativa. Esa era la idea. La idea era traer un monstruo e instalarlo en el Cono Sur al servicio de investigadores que estuvieran no tan solo en Chile, sino también en Argentina. Y en esa oportunidad, con contacto, yo conocí a María Eugenia Gómez Casati, la conocí en Boston hace años atrás, me contacté con ella y María Eugenia junto con Juan fueron los primeros ReBrainos argentinos que participaron en esta postulación en conjunto. No ganamos, porque ya les dije, fueron 3, se dieron 3. Qué lástima, estaba muy entusiasmada. Pero bueno, la propuesta, les puedo decir que esta sí que fue muy bien evaluada, de hecho, pero bueno, de hecho tuvimos una excelente nota y quedamos súper al filo, lo cual nos anima a seguir persistiendo. Y aquí justamente nace, con esta, por eso les quería contar esta experiencia, porque con esto nos hizo repensarnos también con Francisco. Hasta ahora habíamos expandido nuestras redes, siempre mirando hacia Europa, siempre mirando hacia Estados Unidos, que son donde tenemos la mayoría de las redes, todos los que estamos aquí, y dijimos, bueno, ¿y por qué no saltar la cordillera? Y empezar a hacer fuerzas con investigadores que tienen la misma, o sea, que hacen ciencia tan bien como nosotros, porque al final lo que nos caracteriza, ¿cierto? Somos personas que nos encanta la ciencia, hacemos buena ciencia y somos capaces de hacerlas con pocos recursos. En Chile se dice que eso uno es ser aperrado, ¿no? Nosotros somos capaces de solucionar problemas, de instalar cosas, de arreglar equipos, etcétera. Eso es algo que nos identifica. Además de eso, tenemos los mismos problemas geográficos, todos, porque a todos nos pasa que cada vez que uno compra reactivos, las cosas no están en 12 horas sobre el bench. Tenemos que esperar que hayan importaciones, tenemos que pagar muchas veces el doble o el triple de lo que cuestan los reactivos porque necesitamos que los traigan hasta el hemisferio sur. Y además también tenemos el mismo problema del equipamiento, porque los grandes equipos tenemos que ir a utilizarlos después de haber volado por lo menos 8 horas en avión, lo cual hace que nuestra ciencia en el fondo avance más lento. Entonces, ¿por qué no expandirnos aquí localmente y buscar socios dentro del Cono Sur para hacer fuerzas y generar iniciativas desde acá? Equiparnos mejor y hacer redes de colaboración.
Y bueno, y eso, hacer en el fondo, hacer del Cono Sur como un lugar atractivo también para la ciencia y potenciarlo. En ese sentido, por supuesto, aquí estas son cosas que se nos ocurren a nosotros y la idea es que lo podamos discutir después en el futuro si se entusiasman, pero pensamos que obviamente el camino para hacer redes es hacer un poco lo mismo que comenzamos a hacer nosotros desde acá, ampliando nuestras redes, haciendo a través de cursos, de estancias de investigación, de workshops, de meetings. Y para eso creemos que ahí se proponen varias sistemas o instrumentos de financiamiento a los cuales nosotros ya hemos echado mano para organizar este tipo de actividades y posiblemente ustedes conozcan muchos más y bueno, ahí están, qué sé yo, las becas de Travel Award, de IBRO, de EMBO, la International Society for Neurochemistry tiene también financiamiento, ¿cierto?, para hacer pequeños meetings, que yo sé que hay algunos que se han organizado también aquí en Latinoamérica, y todas las fuentes de financiamiento que permiten también la movilidad de nuestros investigadores postdoctorales y de nuestros estudiantes de doctorado, que por lo menos nosotros conocemos las existentes que tenemos acá. El paso siguiente, una vez que nos juntamos, hablamos, discutimos de ciencia, nos mostramos nuestra ciencia, que básicamente creo que lo estamos haciendo, eso es lo que hemos estado haciendo miércoles tras miércoles en esta instancia, a la cual agradecemos mucho haber sido incorporados porque ha sido tremendamente interesante, y justamente para abrir y pensar en nuevas posibilidades, existe la posibilidad de pensar entonces en postular a investigaciones asociativas. Y para eso, bueno, ya les comentábamos que Chile posee instrumentos que son súper competitivos, difíciles de ganar, pero también uno puede, ¿por qué no?, mirar en otras iniciativas internacionales para buscar financiamiento, incluido aquellas que, por ejemplo, de la Unión Europea, como el Horizon Europe, que es la secuela del Horizon 2020, que básicamente nosotros perfectamente podemos postular como partner de alguno de nuestros colaboradores europeos. Y por supuesto el equipamiento, que eso fue la experiencia, ¿no?, que les comentaba. Nosotros en Chile existe esta fuente de financiamiento que les comenté, que es el Fondo de Equipamiento Mayor, que financia hasta 1.000 millones de pesos chilenos, que ya haremos la conversión. Y hay también una iniciativa que es el equipamiento mediano, que financia hasta 500 millones de pesos chilenos. Y de esa, por ejemplo, este año nos adjudicamos una, así que si bien no salió el monstruo, pero por lo menos ahora tenemos un microscopio intravital que debería ser instalado durante el 2021 aquí en Valdivia, que es ¿cómo se llama?, un 2 fotones, principalmente para hacer microscopía in vivo, y que también está adaptado para la microscopía ex vivo, en rebanadas agudas y ese tipo de cosas. Y bueno, y la idea de esto es básicamente era tener una conversación o abrir a una conversación de ideas y de posibilidades en el futuro, y de escucharlos a ustedes también. Y para terminar, a Pancho le encanta mostrar este cuadro, entonces me dijo, Maite, tenés que mostrarlo tú. Y dije, ya está bien, voy a mostrar el cuadro. Se lo mostramos en todas las presentaciones, voy a contarlo. Bueno, básicamente el cuadro es cierto, este cuadro que es de Lucas Cranach, muestra, ¿cierto?, la fuente de la juventud, donde las personas, ¿cierto?, envejecidas se bañan y salen rejuvenecidas, que es un poco el concepto de rebrain, y además que esto tiene mucho sentido porque el agua contiene algo, ¿no? Y hablamos de otra vez de los factores solubles o de aquellos factores que están, ¿cierto?, en la circulación sanguínea, que podrían producir este rejuvenecimiento. Entendiendo el rejuvenecimiento no como aparece en el cuadro, no queremos gente, porque cada vez que uno habla de esto con personas que no son de ciencia, por supuesto que a mí, todas mis tías y mis primas están esperando que les traiga la crema para hacer jóvenes para siempre, y todo ese tipo de cosas, que no es la idea. La idea de esto es justamente, como lo hablábamos con Felipe Sierra en ese simposio que hicimos en Puerto Varas, que él, como decía Pancho, trabaja para la división de Aging de NIH. La idea es hacer del envejecimiento algo digno y de buena calidad, no tan solo porque, y lo que voy a decir aquí hay que decirlo con cuidado, porque esto no es solamente para ayudar a las personas que envejecen, sino porque también hoy día el envejecimiento es un problema de salud pública mundial. Las personas que envejecen al final son una carga para sus propios estados y producen
también problemas en aquellas personas que tienen que hacer cuidado de ellas, que ese ha sido otro tema que no lo hemos mencionado, que también hemos estado indagando sobre temas con algunas personas de acá, de salud mental, en el caso de los cuidadores de personas envejecidas o con enfermedades asociadas al envejecimiento. Eso era lo que íbamos a mostrarles hoy día. No descartaría la posibilidad de hacer las cremas para tu tía, que seguramente darían mucha plata, ¿eh? Sí, seguro. A lo mejor con eso nos compramos el microscopio. Con eso conseguimos más microscopios que de los que podemos usar, de hecho. Ya creo yo. Claro, la idea es un poco estar abierto a que salgan ideas de colaboración, digamos, expandirnos un poco y también ver si a ustedes qué les parece este concepto, la idea, y estamos, bueno, abiertos también a cualquier sugerencia en ese sentido, obviamente. Mi primera reflexión es felicitarlos. Nosotros en Argentina posiblemente en términos cuantitativos haya más investigadores y sin embargo no logramos, hasta donde yo sé, por lo menos tomar una iniciativa de un proyecto que no solamente no sea para mal de ninguno, sino para bien de todos. Así que la primera reflexión es felicitarlos por la iniciativa. Me parece muy didáctico para los investigadores argentinos, al menos los que yo conozco, que somos un poco más miopes en ese sentido, y me parece que eso es fantástico. Así que por lo menos mi primera reflexión es felicitar por la iniciativa. Es cierto que de alguna manera es una iniciativa modelada por la necesidad, pero la necesidad la tenemos todos y sin embargo no estoy consciente de que esa necesidad, que generalmente es motivo de flagelación y de queja y qué sé yo, podría converger en una idea para adelante. Así que lo primero, por lo menos, que yo quisiera decir es felicitaciones por eso, por lo menos. Gracias. Y la otra es que seguramente los reviewers son gente joven, así que yo les sugiero que busquen en el board que evalúa a los reviewers que haya gente vieja, porque por ahí no tuvieron suerte por eso. Bueno, la iniciativa científica Milenio tiene un board internacional de evaluación, y de hecho nosotros los conocimos porque en la última etapa tienes que hacer te entrevistan personalmente y o sea, los conoces cara a cara, la verdad. Ahora, es bastante extraño porque como son iniciativas de todas las áreas, tienes 8 personas en una mesa y obviamente son personas de distintas áreas. O sea, uno sabe cuál es el que te está mirando a ti porque ese es el del área más cercana a la tuya y los otros hacen otro tipo de preguntas. ¿Sí? Yo quiero hacer un comentario. En primer lugar, bueno, también felicitarlo por la iniciativa y se tiene que sentir muy contento. Tiene un microscopio de 2 fotones, ya eso es un logro más que interesante en nuestro medio, al menos, por lo menos. Ustedes decían que esto implica fundamentalmente a la gente que va envejeciendo. Yo creo que esto se amplía bastante más. Yo trabajo fundamentalmente en esclerosis múltiple, y en la fase, y hoy en día la gran deuda que tenemos con los pacientes con esclerosis múltiple son las formas progresivas, que son fundamentalmente neurodegenerativas. Y hay ahora un grupo de trabajo entre la National MS Society y ECTRIMS, que es el consorcio europeo para el estudio de la esclerosis múltiple, en donde uno de los temas que estamos abordando es cómo estudiar las formas progresivas de la enfermedad. Y en la fase neurodegenerativa de la enfermedad, lo que nosotros sabemos es que cuando la pesquisamos tarde, porque siempre hay un periodo previo que clínicamente no lo evidenciamos, porque hay mecanismos de compensación, y eso pasa en todas las enfermedades neurodegenerativas. Pasa en ALS, pasa en Parkinson, pasa en Alzheimer, pasa en la esclerosis múltiple. Y entonces esto sucede porque hay mecanismos compensatorios. Y lo que no podemos llegar a entender todavía, o sea, empezamos a entender cuáles son los mecanismos de daño, pero no empezamos a entender o no conocemos todavía muy bien cuáles son esos mecanismos compensatorios que nos hacen que, hasta que no se alcance un umbral determinado, la enfermedad no se ponga de manifiesto. Dentro de esos mecanismos de compensación que fallan,
la falla de los mecanismos compensatorios, está la edad. Y la edad empieza a ser un factor sumamente importante en la falla de los mecanismos compensatorios. Fundamentalmente, no solamente a nivel neuronal, sino también a nivel de la inmunosenescencia, que empieza a ser un tema que nos empieza a interesar cada vez más. Y en el caso particular de la esclerosis múltiple, sabemos que en la fase progresiva eso ya no es parte del sistema inmune periférico, sino que está dentro del sistema nervioso central, en la glía, fundamentalmente en la microglía y en los astrocitos. O sea que creo que esto se le puede dar una dimensión mucho más importante, que el envejecimiento no es solo algo que atañe al Alzheimer o al envejecimiento como tal, sino que a todas las enfermedades donde haya un rasgo neurodegenerativo, eso tiene que ver con el proceso de envejecimiento. Y de hecho, hay algunos estudios que empiezan a mostrar que ese fenómeno neurodegenerativo va de la mano directa de la longitud de los telómeros. O sea que no importa la enfermedad cronológica, sino la edad biológica que ese individuo tenga para entrar más o menos rápido en una fase neurodegenerativa de la enfermedad. Al menos en la esclerosis múltiple, que es lo que yo puedo llegar a opinar y a hablar, pero que seguramente abarca muchas otras patologías neurodegenerativas. Así que me parece que la expansión de esta idea puede ser más. Sí, de hecho eso es algo que nosotros, o sea, lo vemos así, de envejecimiento como un proceso que uno tiene que verlo no solo de las enfermedades neurodegenerativas típicas después de los 60 o 50, sino que es una cosa que nace mucho antes. Entonces, es un poco esta cosa de un vivir saludable que te pueda también dar un envejecimiento saludable posteriormente. Y eso también abarca las enfermedades neurodegenerativas que se dan más temprana edad incluso. Entonces, definitivamente sí, es algo que puede. Incluso en la parte metabólica, ¿se acuerdan lo que hablaba Robin el otro día? Que tenemos la cosa metabólica. Entonces, eso también es parte de esta visión. Sí, de todas maneras. Luis, creo que vos querías hablar. Sí, Luis, querido. Adelante, Luis. Bueno, no, quiero felicitar primero y agradecerles a Maite y a Francisco por la excelente presentación y la excelente iniciativa. Yo había escuchado esta iniciativa, pero a decir verdad, en los últimos meses no la he tenido presente porque nuestra mente se cambió un poco. Lo que quiero decirles, y creo que puedo hablar en nombre de él, es que yo tengo un estudiante postdoctoral en el laboratorio que presentó y ganó un proyecto más modesto que lo de Milenio, justamente para trabajar en senescencia de microglía, en modelos de LS, en modelos de envejecimiento normal. Y bueno, y él está haciendo instrumentos, está en la fase inicial del proyecto, generando instrumentos, células reporteras, está generando un ratón transgénico, reportero también para PEG16, que creo que tendríamos que estar más en contacto y ver cómo se puede complementar. Estamos estudiando en la esencia de microglía, eventualmente esto desembocará en comprender mejor intervenciones farmacológicas, sean senolíticas o no, eso dependerá. Pero ciertamente tenemos evidencia experimental y preliminar, digamos, de que un fármaco que hemos trabajado durante años en el laboratorio para la ALS, que se llama masitinib, y que también ahora leí un paper que es muy bueno en la esclerosis múltiple progresiva, baja el 90% de la microglía senescente en la médula espinal de los ratones con ALS. El paper fundamental fue publicado hace un par de años por Emiliano y conmigo, donde describimos la microglía senescente in vitro e in vivo en modelos de ELA, y ahora tendríamos este complemento farmacológico que lo queremos publicar con un mecanismo de acción comprendido, porque todavía no lo comprendemos. Este es un inhibidor de tirosinquinasas, sobre todo el CSF1 receptor, pero no nos queda claro por qué disminuye la senescencia, si es porque disminuye el verso oxidativo de la microglía
y disminuye la genotoxicidad, que podría ser un mecanismo, o bien hay un mecanismo senolítico directo. Bueno, cuando eso esté pronto y tengamos suficientes animales, publicaremos el paper, pero además estamos construyendo, o Emiliano está construyendo una cantidad de cosas suplementarias, modelos animales y celulares que podrían estar a disposición y ser compartidos en el marco de una colaboración, ¿no es verdad? Ojalá podamos lograrlo. Súper bueno. Yo en primer lugar súper quisiera también, interesante. como ya hicieron antes, agradecerle y sobre todo espero que ustedes sean los encargados de mi rejuvenecimiento rápido. Yo también me anotó. Me propongo como un elemento de estudio. Como N. Pero se me ocurre que a lo mejor, no sé qué les parece, creo que deberíamos dedicarle a lo mejor una jornada a conversar sobre esto, y me parecería interesante si el Club de Glía, por ejemplo, pudiese recibir aquellos que quisieran formar parte de una charla y a lo mejor en una jornada de un día entero, hacer, qué sé yo, cada uno exposiciones de 20 minutos o algo así, y ver quiénes son las personas que podrían, digamos, aportar su investigación para, digamos, converger en la red en RedBrain con el objeto de seguir insistiendo en solicitar fondos que sean comunes al Cono Sur para continuar nuestras investigaciones. Creo que si hacemos una jornada de mañana y de tarde con exposiciones de aquellos que se anoten como posibles aportantes a estas ideas, se me ocurre que podría ser una manera de empezar, dado que lo ideal a lo mejor sería, qué sé yo, ir a Puerto Varas o en algún lugar Sí, yo quiero. para hacer una cosa presencial, pero por el momento, como es medio trabado, hacer una cosa virtual y ver qué es lo que cada uno desde su tema de investigación podría aportar a esta red. Me parece que podría ser organizado por el Club de Glía y juntarnos todos durante una jornada de un día entero de, qué sé yo, de 9 a 12 y de 3 a 6 de la tarde y así, para lo cual estoy diciendo que cada uno que pueda aportar algo de su investigación se comunique con el Club de Glía y mande a decir yo me anoto, y así se puede organizar la jornada. Digo, es una idea, no sé si les parece. A mí me parece bárbaro. Yo sobre la base de eso me pregunta la parte institucional, digamos, ¿qué posibilidades tenemos de que se contacten las instituciones, el Ministerio de Ciencia y Técnica en la Argentina, el equivalente en Chile, sobre la ventaja, incluso económica, que implica la adquisición de equipos? Es más fácil ir a medir algo a Chile con o sin Pesco Sour que ir a Londres a medir. Así que me parece que me gustaría que exploráramos en algún sentido el tema institucional. Lo que vos estás diciendo, Ruth, me parece muy interesante e importante, porque fíjate que hay como una cosa miope en ese aspecto, porque si yo pido un dinero que para hacer una reunión científica, no lo puedo usar ese dinero, por ejemplo, en el Uruguay o en Chile, o si no lo uso en la Argentina, no. Entonces me parece una miopía, y entonces me parece importante lo que vos estás diciendo, de empezar a tener conversaciones con las autoridades, digamos, de los organismos financiadores de ciencia, que sepan que tenemos ganas de integrarnos y de ser un lugar donde sea común el uso de los beneficios y de los fondos que obtengamos. Por eso me parece que podríamos trabajar más allá de lo que dijo la doctora, que me encantó la jornada, en un documento, no sé, para poner algún nombre, un documento fundante para presentar a las autoridades de los países relativos sobre eso, aunque sean términos comparativos, la ventaja que implica compartir equipos de una cifra que no la puedo mencionar, pues ahí la dijeron en la traducción y me tiembla el labio si lo tengo que decir, es una cifra exorbitante. Y la verdad es que se trata de optimizar recursos. Todos estamos en una situación esencialmente similar, que es que la plata no nos alcanza, que estamos en el culo del mundo, etcétera, etcétera. Pero es muy probable que haya una sinergia si nos juntamos. Así que no descartaría. Yo creo que las autoridades no siempre son culpables. También nosotros somos culpables de no llevar las iniciativas correctas. Si las presentamos y no
y no funciona, podemos decir, bueno, la culpa es de ellos, pero también hay responsabilidad de nuestra parte, y por eso los vuelvo a felicitar por la iniciativa, porque en Argentina no conozco una iniciativa similar, de darle un marco institucional. A mí me parece que eso no es menor, y creo que vale la pena intentarlo. Me parece bueno, me parece fantástica la idea. A mí también. De hecho, a ver, por ejemplo, nosotros dentro de los instrumentos de cooperación internacional que tiene el Ministerio de Ciencias nuestro, por ejemplo, ahora hace poco estaba abierta un proyectos de cooperación Chile-Perú. Y esas iniciativas, en el fondo, hay que empujarlas, tal como dices tú, Ruth, hay que empujarlas desde las universidades, hay que formalizar convenios y cooperación entre las universidades, y hay que pelear a través de los ministerios de Relaciones Exteriores y de los ministerios de ciencia respectivos. Nosotros en nuestro caso, lo que podemos hacer es, me parece súper buena la idea, me parece en caso de nosotros, Pancho, nosotros deberíamos contactarnos con Olga, con la Seremi la Secretaria Regional Ministerial de Ciencia y Tecnología de nuestra zona, que además es sumamente cercana a nosotros, como para empezar a empujar desde ya la posibilidad de llegar a... Hay que llegar al Ministerio de Ciencia y del Ministerio de Ciencia a la contraparte en Argentina para levantar estas propuestas. Pero obviamente es algo que es súper interesante, porque a nosotros nos pasa igual, que en general, ¿qué fue lo que nos pasó cuando presentamos esta propuesta? Uno dice, me siento a postular un proyecto y estoy mirando hacia el otro lado del Ecuador, y después me enojo porque en realidad la gente que está al otro lado del Ecuador tiene una vida completamente distinta a la mía en ciencias, y en realidad los que estamos aquí tenemos los mismos problemas, nos entendemos sumamente bien, entonces deberíamos unificarnos en ese sentido. Yo les puedo comentar que además de las cosas que hago, yo soy directora de Relaciones Internacionales de la Universidad Austral de Chile, así que tengo acceso a varias redes del Ministerio de Relaciones Exteriores, y voy a hacer mi pega, voy a hacer mi trabajo por ese lado. De hecho, me metí inmediatamente a ver con cuántas universidades argentinas tenemos convenio, con varias, pero sí deberíamos, esas cosas se pueden hacer desde antes, ¿no? Trabajar desde el punto de vista de las que las universidades en red tengan convenios internacionales formales, y además de eso ir a las instancias de los ministerios. Pero por lo menos Chile lo hace, y lo acaba de hacer con Perú, que eso fue algo que fue inesperado porque nunca habíamos visto una propuesta de cooperación con Perú, por ejemplo. Yo no sé, usted, doctora, por ahí sabe, ¿hay algún equivalente en la Argentina? A mí no me consta, no, la verdad que no lo sé. No sé si hay, no me parece, por lo menos. ¿Ustedes tienen Ministerio de Ciencia o tienen la Agencia de Ciencia bajo otro ministerio? Ya. No, tenemos Ministerio de Ciencia. ¿El CONICET pertenece al Ministerio de Ciencia? Sí, absolutamente. Recién entré al CONICET, no hay ninguna convocatoria abierta entre Chile y Argentina. Son pocas las convocatorias dentro del ámbito internacional, pero igual los montos que daría el CONICET tampoco servirían para proyectos de tanta envergadura. Por eso me parece buena la idea de Ruth de poder plantearlo a nivel del ministerio. Sí, seguramente el presupuesto de CONICET no es muy abultado, pero lo que me parece que como argumento tenemos es que es más barato. Simplemente eso, es más barato comprar un equipo en conjunto donde aporten los chilenos y aporten los argentinos y aporten los uruguayos y quienes sea, y que sea de uso más fácil, por lo pronto más fácil. Me parece que es un argumento que yo por lo menos nunca esbocé hasta ahora. Y es, aunque sean esos términos. Podemos pensar para hacer solicitudes de grants al exterior, no solamente a las instituciones financiadoras nacionales, ¿no? Sí, lo que pasa que, bueno, ellos, es una máquina de cortar carne, parece, los subsidios internacionales, ellos tuvieron mucha dificultad. No lo sé, investigar porque, no sé, Maite, que tiene relaciones con la Comunidad Económica Europea, no sé si ustedes alguna vez, parece que ellos son una fuente de financiamiento no muy pero tenemos que postular con alguien de allá. Nosotros, este año, el mismo proyecto que mandamos al equipamiento mayor, que lo hicimos con estos dos investigadores CONICET argentinos, lo mandamos a la iniciativa Chan Zuckerberg. Y lo hicimos con la misma filosofía, porque el proyecto escrito habla de la necesidad de descentralizar la ciencia y de potenciar la ciencia que se genera en el Cono Sur.
claramente no les importó el concepto. Claro, pero es Cuando nos admisible, evaluaron en Chile, no le podemos, claro, no lo cuando nos podemos evaluaron en criticar, Chile, es nos lo evaluaron lógico. muy bien por eso. Claro. Por eso yo, sin estar en detrimento de lo que dice la doctora Pasquini, me parece que debería ser más fácil, digamos, porque para que los europeos no les preocupa mucho si nosotros trabajamos mejor. En cambio, debería pasar que a las autoridades de nuestras instituciones les preocupe un poco más. No va en detrimento, digo, pero me parece que tendremos más chances, ¿no? No sé cómo se empieza, me parece que lo que yo entiendo es un convenio marco. Sí, perdón, Jorge. No, lo que iba a decir es que la iniciativa europea, el Horizon Europe, tiene distintos calls. En Health tiene hay como 6 ahora. Y hay 1 o 2 que Chile puede ir como partner 2 o 3. De eso no me acuerdo bien, hay que mirar cada call y ahí hay detalles importantes. Y Argentina no tiene restricciones, lo único que tienen restricciones es México y Brasil. Pero Argentina creo que es una condición similar a la nuestra. Yo voy a preguntar también. ¿En qué sentido? En que uno puede, sí, el que va a liderar la propuesta tiene que ser europeo, pero como partner 2 o 3 podemos ir nosotros, y eso es muy bueno. En otros calls tenemos que ir como 4, de hecho. Hay que mirarlo bien ahí. Ahora, el rollo es que uno siempre tiene que preguntarse qué tenemos nosotros que ellos no tienen, que podría servirles, ¿no? En el sentido de... yo creo que ahí, por ejemplo, hay riquezas naturales que uno puede promover siempre, pero hay que buscar lo que tenemos también en nuestros laboratorios en términos de expertise también que ellos puedan no tener. Por ejemplo, lo que está haciendo Luis Barbeito ahora, yo no creo que haya mucha gente haciendo exactamente lo mismo. Perdón, hubo un mensaje en el chat de Luis que tenía que retirarse a una reunión, ¿sí? Sí, lo mencionó. Entonces, en el fondo yo creo que la jornada que Juana propuso es muy buena porque vamos a conocer nuestro potencial también para saber bien con qué nosotros podríamos postular o qué cosas nosotros podríamos entregarle a los partners europeos. ¿Entiendes? Yo creo Entonces, que, es súper buena idea. necesitamos reunirnos, primero que claro, nada. Eso es muy buena idea, porque eso te va a dar una estrategia, o sea, te va a dar un marco de una estrategia para poder nosotros saber dónde ir, con quién y todo eso. Ya, yo creo que eso es súper, súper importante. En un minuto 23 se corta la reunión. ¿Quieren que salgamos y volvamos a entrar? Ya. Javier, dijiste algo. Javier, tú dijiste, salimos ya. Es que salimos ahora y así no se corta la palabra de nadie.